Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación tan linda, tan hermosa, con este tema tan desafiante, tan actual, tan interesante, que ustedes van a seguir viendo a través de estos sábados. Las quiero felicitar porque realmente despertarse, levantarse un sábado que uno puede decir, ay, duermo un ratito más, tengo tantas cosas para hacer, y estar acá, la verdad, se merecen una copa Zoom. Un premio, son una genia. Muy buena. Bueno, voy a compartir pantalla porque es un tema tan lindo este que vamos a ver y que, ahí está. Un poco el título, pienso que, que va a llevar todo el año este tema es Capacitadas para confrontar sin ofender. Y voy a dividir el mensaje en dos partes, un poquito hablar de lo que es la confrontación bíblica y luego de lo que es el acomodador o la acomodadora. Cuando hablamos de esta palabra confrontar, lo primero que nos viene a la mente es, uy, pelea, discusión, choque, ¿eh? Y nos asusta y nos resulta hasta chocante esta palabra. Aunque hay muchas personas que viven confrontando, en general a nosotros nos alejamos un poco de los problemas y de los conflictos. Si fuésemos al diccionario común, confrontar significa poner cara a cara. O confrontación podría ser comparar dos cosas. Y no está tan alejada de lo que significaría el término bíblico. Aquí vemos dos mujeres confrontando o conversando, poniendo cara a cara. Y qué difícil es estar preparadas para hacerlo. Pero no es una práctica inhabitual en la Biblia. Al contrario, en la palabra de Dios se nos insta a confrontarnos noutéticamente. Yo quiero que ustedes aprendan esta palabra. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se te escucha bien, Mavi. Ah, gracias. Quiero que vamos a ir definiendo el término bíblico, cómo confrontar noutéticamente. ¿Qué es la confrontación noutética? Bueno, no es tan difícil. Nous, la primera parte de la palabra, viene de mente. Y tético o tesis viene de práctica, pero en esta palabra más bien significa poner sobre la mente. Poner sobre la mente. Y vamos a ver algunos pasajes. Hay muchos pasajes, pero vamos a elegir algunos pocos porque si no nos va a llevar todo el día. Miren qué interesante, nos vamos a guiar mucho por ¿eh? En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotras, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones con salmos e himnos y cantos espirituales. Vamos a usar este versículo como base, pero no es el único. Si ustedes usan la Eastword, es es una aplicación que sirve muchísimo para comparar versiones bíblicas, y ustedes si ponen los versículos estos y en la parte donde está el griego hacen con el cursor sobre la palabra exhortación, les va a salir esta palabra, noutético. Dice, esta palabra la van a ver en muchas expresiones de la Biblia, en muchas expresiones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, también aquí, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar, confrontarse unos a otros, noutéticamente sería la idea de ese pasaje, los unos a los otros. Quiere decir que esta era una práctica constante de la iglesia primera. Se instaba a que nos amonestemos y nos confrontemos constantemente en forma noutética. Esta palabra tiene mala prensa, la amonestación y la exhortación, porque nos lleva a pensar, ay, nos van a retar y nos van a dar palos, ¿no? Como se decía antes en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Uy, ahí vienen los palos en los mensajes, ahí vienen y nos retan.
No, pero no es la idea de esta palabra, absolutamente, no tiene nada que ver. También Pablo la usa, no lo vamos a colocar acá, en Colosenses 1:28, para confrontar a todo hombre en forma genérica, a toda persona, con la palabra de Dios a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. O sea que también tiene que ver con qué, con la predicación del Evangelio. Cuando nosotros confrontamos a las personas con las verdades de Cristo, con las verdades eternas, con las verdades verdaderas, las verdades espirituales. Es una palabra y es una expresión y es una idea que puede resultar antipática. Lo hablé con algunas personas cercanas que son psicólogas o psicólogos, y cuando yo les digo acerca de esto, les choca un poco, porque esta palabra, confrontar auténticamente, incluye amonestar, enseñar, exhortar, pero sobre todo, como les dije antes, poner en la mente. No hay una palabra en inglés ni una palabra en castellano que pueda reunir el verdadero sentido de esta palabra. Por eso la podríamos implementar en nuestro vocabulario, adoptar en nuestro vocabulario, así como adoptamos, por ejemplo, la logoterapia y no la traducimos, adoptar este término, la confrontación noutética, porque tiene un espíritu tan amplio esta palabra y tan generoso y tan bondadoso que convendría que lo incorporemos a nuestro vocabulario cristiano. ¿Qué implica la confrontación noutética? Bueno, implica, en primer lugar, como dijimos, poner en la mente. ¿Poner en la mente qué? Los valores y las verdades bíblicas, los valores divinos. ¿Cómo vamos a confrontar a una persona? ¿Con mi criterio de conducta? ¿Con mi criterio de vida? ¿Con mi pensamiento de cómo tiene que ser la vida de alguien? Sería esto sí muy soberbio. No, yo lo voy a confrontar y voy a poner en la mente los criterios divinos de conducta, los valores divinos sobre el pensamiento, sobre la personalidad. Si algo va mal en la vida de quienes amamos o conocemos, nuestro desafío es confrontarlo. Y este término nos lleva a entender que la confrontación requiere influenciar, requiere enseñar, influenciar con nuestro ejemplo, influenciar con nuestra palabra, influenciar con lo que entendemos de Dios. Enseñar a partir de un error, esto es exhortar. ¿Hay un error? Bueno, a partir del error podemos aprender muchísimas cosas. Hoy nuestra hermana nos daba una gran enseñanza sobre esto, reconociendo que hubo un pequeño error, una decisión en su vida, ¿no es cierto? Pero a partir de esa decisión, todo lo que ha aprendido luego de esa decisión que ella tomó, todo el camino que ha transitado y todo lo que Dios le ha enseñado. Enseñar a partir del error, enderezar a la persona, y acá es donde no les gusta a los psicólogos. ¿Qué tenemos que enderezar nosotros? Sí, pero digo, a ver, en una terapia no se intenta con conversación, con preguntas, confrontar a la persona con lo que le está pasando y que ellos tomen la decisión de enderezar su camino. Pues entonces no estamos tan alejados, ¿no?, de lo que es bueno para la persona. Y como decía antes, estas palabras, amonestar, enseñar, exhortar, influir, tienen tanto que ver con, eh, con esta idea de confrontar noutéticamente. Esta idea también está utilizada en el Antiguo Testamento. Recordarán cuando Natán, el profeta Natán, confronta a David con su pecado. ¿Recuerdan? Que él había mandado a Urías, el eteo, al frente del campo de la batalla para quedarse con su mujer, básicamente. Y Natán lo confronta con un ejemplo de tal manera que él pone en su mente lo injusto, lo justo, y él tiene un cambio de actitud. El Señor Jesús, ustedes lo van a seguir viendo muchas veces, eh, fue un gran confrontador con las verdades y siempre haciéndolo en forma correcta. Con quien necesitaba
un poco más de energía, lo hacía. Con quien necesitaba más dulzura, utilizaba la dulzura. Yo me acuerdo eh, cuando, cuando era muy jovencita, eh, diferente de Roxy, yo me crié en la escuela bíblica, pero luego en mi preadolescencia me alejé de todas estas cosas. Y un poco por rebeldía, un poco porque en mi casa mis padres se habían separado, se habían divorciado, yo no tenía mucha guía. eh, entonces empecé a transitar la vida, mi vida, mi pequeña adolescencia, a mi manera. Era muy rebelde, pero eso no me llevó a un vacío existencial importante y en ese vacío llegué a buscar nuevamente al Señor y a los 13 años, 13, casi 14, me convertí. Había pasado un año más o menos en que yo asistía a la iglesia. Y mi forma de vestir no era la tradicional, pero tampoco era escandalosa. Me gustaba pintar, me gustaba arreglarme como buena adolescente, me encantaban esas cosas, pero tampoco era, ya les digo, nada del otro mundo. En la iglesia sabían que yo vivía con mi papá, no vivía con mi mamá, mi papá trabajaba todo el día, y una señora se me acerca un día y me dice, nunca había hablado conmigo, siempre me había saludado, yo la había saludado, pero no habíamos tenido una conversación. Me dice, mira, ¿te puedo decir algo? Cuando llegues a tu casa, te pido que ores, que leas Isaías capítulo 3, versículo 16, hasta el final. Nunca me voy a olvidar, 3:16, ¿a qué me suena y a qué les suena a ustedes? Juan 3:16, ¿no es cierto? Entonces es imposible. Recordé Isaías y el pasaje ya estaba claro. Pero entro a la reunión, me siento y estaba inquieta. Y como buen adolescente, y yo que la ansiedad me ha costado mucho controlarla en mi vida, abrí Isaías 3:16 y me lo leí hasta el final. ¿Qué título tiene Isaías 3:16? Después léanlo, así se ríen conmigo un poquito. El juicio de las hijas de Sión. ¿Qué dice ahí? Que a las mujeres en lugar de joyas les dará no sé qué cosa y las mandará al infierno y las trataba como rameras. Imagínense una jovencita con un hogar destruido, sin la guía correcta de sus padres. Recibe esa palabra tan cruda y tan ruda. Me quedé helada. Se acerca una amiga y me dice, ¿qué te pasa? Y le cuento. Me dice, no le hagas caso, no le hagas caso. Y me fui muy triste y muy dolida, no ofendida, dolida, porque alguien me veía de esa manera, tan horrible. Y yo esperé que ella volviera a hablar conmigo. Y mi forma de encararla no iba a ser ofenderla, sino que me explicara qué veía en mí para decirme una cosa como esa. ¿Qué veía en mí? Nunca se había acercado para decirme, Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces? ¿Ayudas a tu papá? ¿Cuidas a tu hermano? ¿Necesitas ayuda? Jamás. ¿Les parece que un tipo de confrontación así puede surtir efecto en la vida de alguien? Eso no es confrontación noutética. Eso es una confrontación autocrática, creo que era el primer capítulo, ¿no, Mónica? Autoritaria. Sí. Te digo, te mando las leyes y te digo que las cumplas. Punto. Sin ponerse al lado, sin poner en la mente pensamientos sanos, amorosos y cariñosos. Entonces, la confrontación auténtica busca un cambio en la persona, busca que salga de su zona de confort, ya sea para salvación o ya sea para un cambio verdadero en su persona. Como yo les decía, ¿esta confrontación generó un cambio en mí? No, no generó ningún cambio. Generó dolor y generó alejarme más de esa persona porque no la entendía. Y sé que muchas personas a lo largo de la historia de nuestras iglesias se han alejado por malas confrontaciones, por malos acercamientos. Entonces,
¿Cuándo estamos capacitadas para confrontar? Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotras. Lo leímos en Colosenses 3:16. Y les digo que hay muchos pasajes. Si ustedes lo buscan en la Eastword, van a encontrar muchos. Pero para no confundirnos, vamos a esto. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándonos y enseñándonos. Cuando la palabra mora en abundancia, significa que nosotras la palabra no solo la conocemos intelectualmente, sino que la vivimos, la experimentamos, la mostramos en nuestro andar, en nuestra conducta. La palabra de Dios nos transforma a nosotras. La mejor confrontación es la nuestra con la palabra de Dios. Es la primera confrontación porque es un espejo que nos refleja cómo estamos, qué hay que enderezar, qué hay que sacar, qué hay que poner. Nunca debemos confrontar cuando estemos enojadas o dolidas, porque hay dos formas de confrontar. A una persona que está cometiendo un error con su vida, que está llevando su vida por otro camino, que está teniendo problemas de personalidad y choca con los demás, o cuando hay un conflicto con nosotras, ¿no? Entonces, si hay un conflicto con nosotras, alguien que nos dañó, debemos esperar a no estar enojadas ni dolidas para confrontar. Ahí Efesios dice que se nos quite toda amargura, gritería y malicia, y que estemos preparadas para perdonarnos unas a otras. Siendo ejemplo, en estos capítulos, miren, también se habla de la palabra exhortar. Voy a leer solamente Tito porque así no se nos va mucho el tiempo. Tito 2, 6 y 7 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Exhorta, confronta a los demás, no autéticamente, poniendo en la mente. ¿De qué manera? Haciendo ejemplo. Yo no puedo ir a señalar a una persona su inconstancia si no resolví la inconstancia primero en mi vida. Por eso si hay una manera linda de acercarnos, es decir, bueno, mira, yo también luché con esto y lo vencí de esta manera, de esta forma. El Señor me ayudó a superarlo y a veces también tengo mis altibajos, pero el Señor trabaja en mi vida. Entonces, de esta manera vamos siendo ejemplos. Con humildad y bondad, leímos en Romanos 15 que dice, estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que están llenos de bondad y de conocimiento, como el primer punto, de tal manera que se pueden confrontar unos a otros, llenos de bondad. ¿Esta señora tenía bondad hacia mí? No, no tuvo bondad cuando me confrontó, porque si quería que yo cambiara algo de mi forma de ser o de mi forma de vestir, debería primero haberse acercado hacia mi corazón, cómo estaba mi corazón y cómo estaba mi relación con el Señor. No había bondad en esa confrontación. Humildad, el Señor Jesús nos muestra en Juan 13. ¿Recuerdan, hermanas? ¿Qué pasó en Juan 13? ¿Alguna se puede desmutear? ¿Se acuerdan qué hizo el Señor Jesús? Les doy un segundo. Fue y lavó los pies. A los discípulos. Exactamente. ¿Y cómo lo hizo, Mónica? ¿Lo hizo parado? No, 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 no. Se arrodilló, tomó la toalla, puso los Es pies, se arrodilló. muy bien. Se sacó el manto y se arrodilló frente a sus discípulos porque les dijo, ustedes están limpios, pero lo que se ensucian son los pies, el andar nos ensucia. La primera forma de confrontar, el Señor lo mostró con ese amor, con esa humildad y esa bondad, acariciando los pies de los discípulos, lavándolos y dejándoles la última frase. Esto que hago yo lo tienen que hacer ustedes entre ustedes. Este ejemplo les he dejado. Espiritualmente, al final del capítulo, del versículo que leímos de Colosenses 3:16, nos da la pauta de una persona espiritual. Dice que
que estamos llenos de sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Se define acá cómo es una persona espiritual, cómo es una persona que está llena del Señor. Se le nota la gracia en su vida, se nota que está, que su forma de hablar, su forma de decir es alabando al Señor. ¿Qué manera más maravillosa? Es la única manera de confrontar a alguien que es espiritualmente. ¿De qué otra forma lo vamos a hacer si no lo hacemos en forma espiritual? En forma carnal no resulta. Eh, Se muestra de esta manera que tenemos una vida intensa, una vida fructífera, porque nos ven alabando al Señor, llena de palabras buenas al Señor. Atacando, bueno, esto lo van a ver seguramente, atacando el problema y no la persona, así que lo pasamos rapidito esto y sabiendo utilizar las palabras también lo van a ver, pero déjenme 2 tips nomás, porque es muy importante. Comencemos con las palabras no prudentes. ¿Cómo hiciste esto? ¿O por qué hiciste esto? Son palabras fatídicas. El por qué nos habla del pasado, de algo que no podemos remendar ni remediar. Ya está hecho. No se puede solucionar. En cambio, sí podemos utilizar otras palabras. ¿Qué se hizo? ¿Qué se puede hacer para rectificar o reparar? ¿Cuáles serían las futuras y posibles respuestas a otra situación en la que te encuentres? ¿Cómo modificar ciertas actitudes? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Son preguntas que apuntan al futuro y al cambio. Y no son hechas con censura o con juicio. Nosotras no estamos llamadas a juzgar, sí a discernir. Por eso nos tenemos que preparar para confrontar. El Señor, bueno, recordarán a Agar, ¿no? Que se escapó de su señora porque se ensoberbeció su corazón, que estaba embarazada. Y se aleja, se escapa al desierto. Y el ángel de Jehová se le presenta y le hace 2 preguntas. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Son fantásticas estas preguntas. Son preguntas existenciales, ¿no? De posiciones existenciales. ¿De dónde venís, Agar? Y ella se la reconoce. Vengo escapando de mis errores, vengo alejándome de mis errores. ¿Y a dónde vas? Apunta al futuro. ¿Te vas a quedar en el desierto? ¿Te vas a ir a Egipto? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a seguir rodando por acá? Qué buenas preguntas que le hace el ángel de Jehová allí a Agar. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a la segunda parte y final parte, la acomodadora, ¿no? Decir la verdad es peligroso, siempre es peligroso, ¿no? En este libro nos dice la autora en el que ustedes van a tomar es, nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Bueno, pero hay momentos para decir la verdad, ustedes lo van a ver, hay formas, como vimos, de decir la verdad, ¿no es cierto? Y si utilizáramos todo lo que vimos en el anterior punto, no deberíamos tener mayores problemas con decir la verdad. Muchos eluden la confrontación entendiéndola como discusión o pelea. Y como dije, no debería devenir en discusión o pelea si nosotros tenemos una actitud espiritual y una práctica en la confrontación. La acomodadora puede ser que se acomode a la situación por temor, por, como dijimos recién, a los conflictos, al rechazo, tengo miedo de que después no me quieran más, de que me abandonen, que me dejen, y por una equivocada idea de mantener la paz. A veces decimos, sí, pero el Señor nos llamó a paz. Por supuesto que nos llamó a la paz el Señor, y a cuidar la unidad de la iglesia, que es lo más importante, chicas. Cuidar la unidad de la iglesia que la ganó en la cruz y que la mantiene el Espíritu Santo, pero nosotros la tenemos que cuidar. Pero a veces tenemos una idea muy equivocada. Por ejemplo, muy sencillo, cuando escuchamos a alguien criticar a otro.
Y nosotros hacemos silencio. Nos estamos acomodando. En lugar de decir, no, tal vez esta persona lo hizo por esto, si no está, mejor no hablemos, tal vez poner otra mirada más espiritual en la charla. ¿Eh? Nos hacemos cómplices. Cuando vemos que se comete una injusticia, muchas veces vemos, porque estamos en este mundo, en la vida, en la carne, como decimos, ¿no? Y muchas veces nosotras también somos injustas. Y está bueno que nos confronten. Entonces, cuando se comete una injusticia y nosotras damos vuelta a la cabeza o enterramos la cabeza como el avestruz, nos hacemos socios del silencio, cómplices. De modo que muchas veces somos cobardes y, y dejamos pasar las cosas. Y a veces lo único que logramos es que se agranden los sentimientos negativos, se profundicen, se hagan mayores las distancias entre las personas. Así que hay que tener cuidado con esto. Vamos a ver 3 ejemplos rápido, porque me parece que apuntan a distintas cosas. Primer ejemplo, el ejemplo del sacerdote Elí y sus hijos. Es un ejemplo que lo encuentran en ese pasaje, donde el sacerdote Elí era un gran hombre, crió a Samuel, y Samuel fue un gran hombre. Pero con sus hijos fue muy permisivo. Sus hijos seguían el sacerdocio de él, heredaban el sacerdocio. Y los hijos hacían pecar al pueblo, los hacían errar en sus ofrendas. Y el pueblo, la gente, le fue a contar a Elí, mira, tus hijos hacen tal y tales cosas. Y Elí, en el capítulo 2, y versículo 23, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os digo, o yo oigo de todo este pueblo, vuestros malos procederes. Lo primero que notamos ahí, que no nos suena bien, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hacéis semejantes cosas? Como pregunta, ¿por qué? Ya las hicieron las cosas. En vez de preguntar, tienen que, ¿hacia dónde apunta este comportamiento? ¿De dónde sacan este comportamiento? ¿Cómo vamos a hacer para cambiarlo? El pueblo habla esto, esto, esto. Dios dice esto. Y ustedes están llevando fuego extraño al altar de Dios. Es grave. Eli no supo ponerle límites a sus hijos, porque la confrontación tiene que ver con los límites también. No supo ponerle límites a sus hijos a tiempo. Las consecuencias fueron fatales. El pueblo se desvió y sus hijos murieron. Dios los castigó. Y a veces me lleva a pensar qué difícil que es poner límites a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Cuántas veces te escucho? No fui a la reunión porque todos los domingos me cae mi familia, o me cae tal prima, o me cae tales amigos. Ahí es donde nosotros tenemos que poner límites. Y con amor, mira, te quiero, pero no podés venir otro día, porque ese día es muy importante para mí, tengo cosas que hacer. Se dan cuenta que la confrontación es algo cotidiano y también nos lleva a poner límites para preservarnos. Mi mamá es una persona que no sabe poner límites. Y tenía un familiar también que le caía muy seguido, sin avisar, y se le quedaba todo el día y no hacía nada, se quedaba sentada. Y ella renegaba conmigo. Yo digo, mamá, vos tenés que decirle, adelantate, invitala un día en tal horario, o decide que no podés siempre. No, porque si se enoja conmigo, no voy a ver a mi hermano nunca más. Era una cuñada. ¿Se dan cuenta que a veces tenemos miedo a perder cosas? Pero mientras tanto, ¿qué perdemos? Nuestra paz mental, nuestro equilibrio emocional. ¿eh? Entonces, poner límites es saludable. En este libro es muy linda una frase que encontré y se la dije a mi mamá esta semana, por otra razón que no pudo poner límites. La primera vez que alguien te utiliza es culpa suya, de la otra persona, ¿ok? La primera vez que alguien te utiliza es culpa del otro.
La segunda vez es culpa tuya. ¿Por qué? Porque no supiste confrontar y poner los límites. ¿Se entiende? Segundo ejemplo. Éxodo 32. Esto sí lo vamos a leer. Aarón y el pueblo. Acompáñenme en Éxodo 32. Muy interesante. Éxodo 32, del 1 al 5. Bueno, vamos a adelantar. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Entonces Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Bueno, y tráiganmelo, y todo el pueblo trajo los zarcillos de oro, y él los tomó, versículo 4, y le dio forma con buril, e hizo con ellos un becerro de oro de fundición. Miren, hay que enfrentar a un pueblo que está ansioso, preocupado, porque su líder no aparece. Hay que enfrentarlo, no es fácil. Vamos a ponernos un poquito en la piel de Aarón. Pero le dicen, hacenos dioses. Ni siquiera, a ver, busquemos otro líder que nos lidere. Hacenos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, la verdad es que veo algunas cosas en Aarón. Primero, le faltó valor. Aunque había que oponerse al pueblo, le faltó valor. Habían enfrentado a Faraón, habían enfrentado muchas vicisitudes en el camino. ¿Por qué no enfrentar al pueblo? ¿Por qué no poner paciencia, paños fríos? Muchachos, esperemos un poquito más. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos acercamos a Dios y clamamos a Jehová a ver qué pasa? Que nos responda. No sugirió otra salida. A veces es bueno sugerir otra salida cuando nos acorralan. Es bueno. Sí sugirió una salida, pero la peor, la del becerro. Traigan todo lo que tengan de oro y vamos a hacer el becerro. Lo disfrazó de religión, versículo 4. Dice, haremos, no, el 4 no, dice que haremos mañana, el 5 al final, mañana será fiesta a Jehová. Disfrazó este acomodamiento con religión. Y solo para reírnos un poquito, miren, leamos el versículo 21. Cuando baja Moisés del monte, le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Versículo 24. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Como por arte de magia. Salió este becerro. Caramba. Ni siquiera se hace cargo. ¿Cómo nos cuesta hacernos cargo de nuestros errores? De las cosas que fallamos, ¿no? Este, lo más penoso y lo más triste, nos dice el versículo 28, es que allí murieron 3.000 israelitas. 3.000 israelitas. A veces no confrontar, acomodarnos por miedo, cobardía, trae serias consecuencias, terribles consecuencias sobre nuestras vidas, porque el Señor también nos va a demandar a nosotros, y sobre la vida de aquellos a quienes no confrontamos. Hay otro ejemplo más, pero lo vamos a dejar por amor al tiempo, ¿de acuerdo? Era el de Gálatas de Pedro y Pablo, cuando Pedro se adapta a los que están legalizando todo, ¿no? Los legalistas. Lo pueden leer ustedes, es muy interesante. A tener en cuenta entonces, la confrontación auténtica es mandada por Dios. Dios la manda. Poner en la mente del otro los valores, la palabra, las conductas, es mandada por Dios. Era una práctica habitual en la iglesia que a nosotros nos cuesta lograrla. Yo les puedo asegurar con la otra esposa del pastor de mi iglesia, vimos una situación
en un ministerio con 2 jóvenes. Una situación que podía ser peligrosa, porque estaban muy influidas por el feminismo de este tiempo, porque estaban muy influidas con el tema de otras, con esto vieron del Zoom, que uno va y mira otras reuniones, o en Facebook escucha otros mensajes, con esta idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Llegó a nuestros oídos, como le llegó a Elí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Estaban a cargo de un ministerio y ellas estaban siendo influenciadas por esta corriente de pensamiento muy peligrosa. Oramos tanto, oramos muchísimo, nos pusimos en las manos del Señor, pusimos esta situación, nos juntamos, porque nos podíamos juntar por Zoom, y apenas dijimos 2 o 3 palabras con preguntas hacia ellas acerca del ministerio, reconocieron que no estaban en condiciones para seguir, reconocieron que no tenían la capacidad para hacerlo y que tampoco se sentían bien en este momento haciéndolo. No fue necesario demasiada confrontación. Dios estuvo en el medio y después glorificamos a Dios, porque fue obra del Señor. Fue obra del Señor la importancia de hacerlo en el Espíritu de Dios. Es saludable cuando la practicamos bien, se evitan grandes problemas. No confrontar, como vimos, trae consecuencias. Es debilidad de carácter. Es debilidad de carácter. Como les digo, tenemos que estar muy capacitadas por Dios para hacerlo. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, que el que se acomoda, ¿vieron? El que reprende, el que aconseja, el que pone en su mente, el que enseña. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, ¿cómo? Nautéticamente. Reconozcamos, a veces los que estamos en el liderazgo, o las que estamos en el liderazgo, tenemos más responsabilidad y a veces un poquito somos la voz cantante de ir a confrontar ciertas situaciones entre hermanos, entre hermanas. Dice que reconozcamos a esos hermanos, porque están trabajando, están presidiendo delante del Señor y nos quieren amonestar nautéticamente. ¿Para qué? Para nuestro bien y para nuestro crecimiento. La confrontación simplemente significa encontrarse de frente con la verdad. Y a veces no serán los resultados que esperamos. A veces puede pasar esto, porque la otra persona no está, o tiene limitaciones para entender, porque puede tener limitaciones para comprender. En ese caso hay que orar más, hay que acompañar, hay que enseñarle con la Biblia, hay que juntarse. O simplemente no es su tiempo, no es su momento, no comprende, y a veces hay que esperar un poquito más de tiempo. Pero siempre que llevemos la verdad de Dios, el Señor va a obrar. Nuestra responsabilidad es hacerlo, la obra va a ser del Señor. Los desafíos es un tema fabuloso, tiene mucha profundidad a través de estos sábados que ustedes van a compartir. Escriban, anoten, pero sobre todo pónganlo en práctica, porque es un tema muy práctico y, como les dije, mandado por el Señor. Nosotras tenemos que aceptar la confrontación con humildad y tenemos que aprender a hacerlo, porque va a ser de bendición para todos.